empezar a corregir los ejercicios de selectividad, ¿vale? Vamos a empezar por el ejercicio 1. El 65% de los turistas que visitan una provincia eligen alojamiento en la capital y el resto en zonas rurales. Además, el 75% de los turistas que se hospedan en la capital y el 15% de los que se hospedan en zonas rurales lo hacen en hoteles, mientras que el resto lo hacen en apartamentos turísticos. Se elige al azar un turista de los que se ha alojado en esa provincia. ¿Cuál es la probabilidad que se haya hospedado en un hotel? Si se sabe que se ha hospedado en un apartamento turístico, ¿cuál es la probabilidad de que el apartamento esté en zonas rurales? Bien, obviamente este es un problema de teorema de Bayes. ¿Por qué? Porque en el apartado B sabemos que se ha hospedado en un apartamento turístico, es decir, una probabilidad posteriori ya ha ocurrido, ya sabemos que se ha hospedado en un apartamento turístico y nos piden la probabilidad a priori, en este caso, que sea en una zona rural. Además, la información que nos dan son, por una parte, el 65% se hospeda en la capital, ¿no? En la capital de la provincia. Y el 35% en zonas rurales. Luego tengo el 75% de los turistas que se hospedan en la capital, es decir, tengo una probabilidad condicionada. El 75% de los que se hospedan en la capital se hospedan en hoteles. Vamos a ver, en hoteles. Y el 15% de los que se hospedan en las zonas rurales se hospedan en hoteles. Es decir, tenemos probabilidades condicionadas. O sea, este problema es de los fáciles, de los que hacemos un diagrama de árbol y nos piden un par de cosas. Así que venga, vamos a ir escribiendo la información. Puedo escribir los sucesos que nos dan en el enunciado, ¿vale? Voy a llamar C, hospedarse en la capital. R, hospedarse en zonas rurales. Y luego H, en hotel. Y luego apartamento, hospedarse en un apartamento, ¿vale? Entonces, los datos del problema son que los que se hospedan en capital son 0,65. ¿Por qué? Porque es una frecuencia relativa. Podemos convertirla en probabilidad. También nos dice que los que se hospedan en zonas rurales son 0,75. Además, nos dan la probabilidad de que, sabiendo que han sido en la capital, se hospeden en hotel, es 0,75. Y sabiendo que se han hospedado en zonas rurales, se hospeden en hotel, es de 0,15. ¿Vale? Esa es la información que nos da. Podemos trabajar vamos a hacerlo de dos maneras. Vamos a hacerlo primero fácil, es decir, el diagrama de árbol y ya está. Y luego lo haremos igual, pero con los sucesos, ¿vale? Bien, entonces yo tengo que me puedo hospedar en la capital o se pueden hospedar en zonas rurales. Y luego, si se hospedan en la capital, se pueden hospedar en hoteles o en apartamentos, y se pueden hospedar en hoteles o en apartamentos. Ahora vamos a completar vamos a ir escribiendo las ramas. Dice el 65% se hospeda en la capital, ¿vale? 0,65. Y el 35% en zonas rurales. Para comprobar que esto está bien, os recuerdo que la suma de las ramas que salen del mismo punto tiene que ser 1. Bien, y ahora aquí sé. Ahora estoy. El 75% de los que se hospedan en la capital se hospedan en zonas rurales, es decir, esto es 0,75. Y el 15% de los que se hospedan en zonas rurales. Esto sería los datos del problema escritos en el diagrama de árbol. Bien, esto lo puedo calcular, esto es 0,25 porque os recuerdo que la suma de
las ramas que salen del mismo punto es 1 y estos son 0,85. Vamos a empezar con la primera pregunta. La probabilidad de hospedarse en hotel. La probabilidad de hospedarse en hotel es la suma de las ramas que terminan en hotel, es decir, la suma de estas ramas y de estas ramas. Será 0,75 por 0,65 más 0,15 por 0,35. Esta suma, esto me da 0,54. Este es el apartado A del problema. La probabilidad de hospedarse en hotel, si visitas esa provincia, es de 0,54. Vamos al apartado B. El apartado B nos dice, sabemos que se ha hospedado en apartamento. Sabemos que se ha hospedado en apartamento. ¿Cuál es la probabilidad de que sea en zona rural? Bien, esto es un teorema de Bayes. Esto es un teorema de Bayes. Entonces, esto es la probabilidad de rural y apartamento, partido por la probabilidad de apartamento. Bien, la probabilidad de apartamento podemos calcular las ramas que terminan en apartamento, esto por esto más esto por esto, o hacerlo por el suceso contrario. La probabilidad de hospedarse en apartamento será lo contrario de hospedarse en hotel. Por lo tanto, será 0,46, ¿no? Y eso es lo que ponemos en el denominador. O bien, hacemos estas dos ramas y las sumamos. Entonces, la probabilidad de hospedarse en zonas rurales, sabiendo que se ha hospedado en un apartamento, será en el numerador la rama de las zonas rurales y apartamentos, es decir, esta rama, 0,35 por 0,85, partido por la probabilidad de apartamento, que ya lo he calculado que era 0,46. Por lo tanto, esto me da 0,35 por 0,85 partido 0,46, que si yo no me he equivocado, esto me da 0,6467. Esta es la forma fácil de hacerlo, la forma que no te estudia no te estudias toda la historia de los sucesos. Vamos a hacerlo, pero exactamente igual, pero con sucesos, ¿vale? Bien. Entonces, para hacerlo con sucesos, lo primero que tenemos que tener claro es que esta rama de aquí nos da la probabilidad de hotel y hospedarse en la capital, puesto que aquí he escrito la probabilidad de hotel y capital y aquí he puesto la probabilidad de capital. Y esta rama de aquí me da la probabilidad de hotel y zonas rurales, ¿vale? Entonces vamos a ir escribiendo, vamos a hacer el apartado A, la probabilidad de hospedarse en un hotel, pero en este caso, en vez de fijándonos en la rama, con los sucesos. Bien, para hospedarse en un hotel podemos hacerlo de dos maneras. Podemos hospedarnos en un hotel y en la capital, o bien hospedarnos en un hotel y en zonas rurales. Ahora, por el tercer axioma de Cosmógoros, como estos sucesos son incompatibles, no te puedes hospedar en la capital y en zonas rurales simultáneamente, pues esto es la suma de las probabilidades. Hotel y capital más la probabilidad de hotel y zonas rurales. Esto es, por definición, la probabilidad de hospedarse en hotel sabiendo que se hospeda en la capital por la probabilidad de capital, más la probabilidad de hospedarse en un hotel sabiendo que es de una zona rural por la probabilidad de zonas rurales. Y ahora ya venimos a los sucesos que tenemos aquí escritas las probabilidades y le escribimos. Hotel en zona rural, 0,75. Perdón, hotel en la capital, 0,75. La propiedad de hospedarse en la probabilidad de hospedarse en la capital, 0,65. Más la probabilidad de hospedarse en un hotel sabiendo que es de una zona rural,
0,15 por la probabilidad de hospedarse en una zona rural 0,35. Como veis son los mismos números que aquí, ¿vale? Y esto nos da 0,54. Análogamente hacemos el apartado B. La probabilidad de hospedarse, sabiendo que se ha hospedado en un apartamento, que ese apartamento estuviera en una zona rural, es por el teorema de Bayes, la propiedad de rural y apartamentos, que en realidad es teorema de Bayes, pero al mismo tiempo es definición de probabilidad condicionada. La probabilidad de apartamento, lo mismo podemos hacerlo por suceso o por el suceso contrario. En este caso lo vamos a hacer por el suceso contrario, lo tenemos calculado aquí, ¿vale? Y escribimos aquí lo que esto significa. Esto significa que se hospede en un apartamento sabiendo que es en una zona rural por la probabilidad de hospedarse en una zona rural, y en el denominador la probabilidad de apartamento, que es 1 menos la probabilidad de hotel. Ya está. Y entonces ya escribimos los números y nos da 0,6467. Lo podéis hacer como más os guste.